A veces, en la carretera, el silencio habla más fuerte que el rugido del motor. Te cuenta historias que la ciudad, con su prisa y su ruido, ha olvidado. Yo, que me llamo Ramiro, he escuchado más de esas historias de las que puedo contar. Llevo 40 años con las manos en el volante de un tráiler y mis ojos han visto más asfalto que la mayoría de la gente ve en sus sueños. Mi fiel compañero, el valiente, Kenworth del 98, que ruge como un león cansado pero nunca se rinde, es mi casa, mi confesionario y mi único testigo. Juntos hemos cruzado la República de punta a punta, cargando desde aguacates de Michoacán hasta acero de Monterrey. He visto amaneceres en el desierto de Sonora que te hacen creer en Dios y tormentas en Veracruz que te hacen dudar de todo. Pero nada, en todos mis años, en todos mis kilómetros, me preparó para lo que vi en esa maldita carretera de la sierra, en ese tramo al que los viejos llaman el velo gris. Era una noche de octubre, de esas en las que el frío se te mete en los huesos y no te lo sacas ni con 3 cafés bien cargados. Llevaba una carga de productos farmacéuticos para un hospital en la costa, una de esas entregas urgentes que te pagan extra por no dormir. Había salido de la capital al atardecer y para la medianoche ya estaba entrando en la sierra. La luna, una astilla pálida, se había rendido temprano, dejando el mundo en manos de la oscuridad y de mis faros, 2 haces de luz que cortaban la noche como cuchillos. Y entonces empezó a bajar la niebla. No era una neblina cualquiera, de esas que se disipan con el viento. Esta era una cosa densa, pesada, casi sólida. Se arrastraba desde las cañadas, subiendo por las laderas de los cerros como un ejército de fantasmas. En cuestión de minutos, el mundo se redujo al círculo de luz que el valiente proyectaba frente a nosotros. Las líneas de la carretera desaparecían a 10 metros. Los árboles a los lados eran solo sombras amorfas y aterradoras. Reduje la velocidad, sintiendo esa tensión familiar en los hombros, la que te avisa que la carretera se ha vuelto un animal y te está cazando. El velo gris le hacía honor a su nombre. Era como conducir dentro de una nube sucia, un purgatorio de asfalto y silencio. El único sonido era el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas luchando contra la condensación y el zumbido grave del motor. Fue en ese momento, con los ojos fijos en la nada lechosa que tenía enfrente, cuando lo vi. Fue un instante, un parpadeo. A la derecha, justo al borde de la carretera, donde la luz de mis faros se rendía ante la niebla, una pequeña figura, un niño. No tendría más de 7 u 8 años. Llevaba unos pantalones oscuros y una camisa clara que parecía brillar débilmente en la penumbra. Estaba parado, muy quieto, y cuando mi cabina pasó a su altura, levantó una mano. No fue un saludo alegre, fue un gesto lento, deliberado, casi solemne, una seña. Sus ojos, 2 pozos oscuros en una cara pálida, me siguieron hasta que la niebla se lo tragó de nuevo. Mi primer pensamiento fue una descarga eléctrica de incredulidad. ¡Qué chingados! Frené de golpe, o tan de golpe como te lo permiten 18 ruedas y 40 toneladas de carga. El valiente protestó con un chirrido metálico que rompió el silencio opresivo. Me quedé inmóvil, con el corazón martillándome en el pecho, la respiración atorada en la garganta. Miré por el retrovisor, pero solo veía el reflejo rojo de mis propias luces de freno desvaneciéndose en la sopa gris. No había nada, absolutamente nada. Mi mente de camionero viejo, la mente práctica que me ha mantenido vivo durante 4 décadas, empezó a trabajar a toda máquina. Es el cansancio, Ramiro, me dije en voz alta, solo para escuchar algo que no fuera mi propio pulso. Llevas 10 horas manejando. Estás viendo cosas. La fatiga te juega malas pasadas en la carretera. Te hace ver perros que no existen, sombras que se mueven, luces que bailan. Es el pan de cada día, o más bien, de cada noche. Intenté convencerme de eso. Una alucinación, un juego de luces y niebla, pero la imagen era tan clara, tan nítida. El gesto de su mano, la seriedad de su rostro,
No parecía una ilusión, parecía una petición. Encendí la radio buscando una voz humana, una canción, cualquier cosa, solo estática. Estaba en el corazón de la sierra, un punto muerto para las señales. Apagué el motor. El silencio que cayó fue total, absoluto. Me bajé de la cabina. El aire frío y húmedo me golpeó la cara. La niebla era tan espesa que olía a tierra mojada y a pino. Caminé unos metros hacia atrás, siguiendo mis propias huellas de neumáticos. «¡Oye!», grité. «¡Hay alguien ahí!». Mi voz sonó patética, absorbida por el algodón de la niebla. No hubo respuesta. Grité de nuevo, más fuerte, sintiendo una punzada de pánico. «Muchacho, ¿estás bien?». Silencio. Solo el goteo de la condensación desde la caja del tráiler al asfalto mojado. Volví a la cabina, con un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Me senté y saqué mi viejo mapa de papel, el que siempre llevo a pesar de los GPS de los celulares. Desdoblé la sección de la sierra, siguiendo la ruta con mi dedo calloso. Mis peores temores se confirmaron. El pueblo más cercano, un puntito en el mapa llamado San Olvido, estaba a 30 kilómetros de curvas, barrancos y niebla. No había un rancho, no había una casa, no había ni una maldita caseta de refrescos en todo ese tramo. Era imposible, simplemente imposible que un niño estuviera ahí, solo, en medio de la nada, a mitad de la noche. La lógica y la razón me gritaban que arrancara el motor y me largara de ahí, que olvidara lo que había visto, que lo archivara en el cajón de las historias raras de la carretera y siguiera mi camino. Tenía una entrega que hacer, un horario que cumplir. En este negocio, el tiempo es dinero y los retrasos son problemas. Pero entonces cerré los ojos y volví a ver su cara. Esa mirada seria, esa mano levantada, no era el rostro de un fantasma, era el rostro de alguien que necesitaba ayuda. Y en la soledad de esa cabina, en medio de la nada más absoluta, me enfrenté a una decisión que iba a cambiarlo todo. Podía ser el profesional, el camionero eficiente que cumple con su deber. O podía ser el hombre, el ser humano que responde a una llamada silenciosa en la niebla. Mi mano temblaba mientras buscaba la llave de encendido, y por primera vez en mucho tiempo no sabía hacia dónde iba a girarla. El rugido del motor podía llevarme lejos de ahí, o podía llevarme de vuelta a la oscuridad, a buscar una respuesta que tal vez no quería encontrar, y el silencio de la sierra esperaba mi decisión, guardando sus secretos con un celo helado. La cabina de El Valiente, que siempre había sido mi santuario, se convirtió de pronto en una celda de deliberación. El olor a diésel, a café rancio y a tabaco, olores que me habían acompañado durante media vida, ahora parecían opresivos, cómplices de mi cobardía si decidía seguir adelante. Cada minuto que pasaba con el motor apagado era un minuto perdido en mi itinerario, un posible regaño del jefe de logística, una muesca en mi reputación de puntualidad, y sin embargo no podía moverme. Estaba anclado en ese punto de la carretera por la imagen de un niño que probablemente ni siquiera existía. A ver, Ramiro, piensa con la cabeza, me susurré, frotándome las sienes. ¿Qué ganas volviendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Peinar la sierra en plena noche, con esta niebla? Es un suicidio. Tenía razón. Era una locura. Soy un hombre de 62 años, con una rodilla que truena cuando baja la temperatura y una espalda que se queja después de 8 horas sentado. No soy un héroe de película, soy un transportista. Mi trabajo es llevar cosas del punto A al punto B, no buscar fantasmas en la carretera. Encendí un cigarro, el pequeño ritual que siempre me ayudaba a pensar. La punta anaranjada brilló en la oscuridad y el humo se arremolinó dentro de la cabina, mezclándose con mi aliento visible por el frío. Traté de reconstruir la escena, de encontrarle un fallo, una explicación lógica. Quizás era un reflejo, un trozo de basura en la carretera que con la niebla y la velocidad tomó forma humana. Una rama de árbol con una forma extraña. Mi cerebro se aferraba a estas explicaciones como un náufrago a una tabla, pero mi corazón, ese viejo músculo traicionero, no se las creía. La imagen era demasiado precisa, demasiado humana. Me vino a la mente un recuerdo de hace muchos años. Mi nieto,
Carlitos. Cuando tenía unos 6 años, se me perdió en un mercado de pulgas. Fueron solo 10 minutos, pero para mí fueron una eternidad. Recuerdo el pánico helado que me subió por la espina dorsal. La sensación de que el aire no me llegaba a los pulmones. Recuerdo correr entre los puestos, gritando su nombre, viendo su carita en la de cada niño que pasaba. Cuando lo encontré, estaba parado muy quieto, con los ojos llenos de lágrimas, mirando a la multitud sin saber qué hacer. Estaba asustado, pero sobre todo estaba solo. La mirada de aquel niño en la niebla tenía algo de eso. No era miedo, era una soledad profunda, una resignación que no le pertenecía a un niño. Ya basta, Ramiro. Carlitos ahora es un hombretón que ni te llama. Me recriminé. Era verdad, la vida nos había distanciado. Mi hija se había casado y mudado al norte, y yo, siempre en la carretera, me había convertido en una voz en el teléfono, una tarjeta de cumpleaños que llegaba tarde. Quizás por eso la imagen del niño me había golpeado tan fuerte. Era un eco de mis propias ausencias, de mis propios fracasos como abuelo, como padre. Un recordatorio de todas las veces que debería haber estado y no estuve. Miré de nuevo el mapa. San olvido. 30 kilómetros. Podría estar ahí en menos de una hora, incluso con esta niebla. Podría avisar a la policía local si es que había una. Oigan, vi algo raro en la carretera. Un niño. Probablemente no era nada, pero más vale checar. Y ya, habría cumplido. Mi conciencia estaría tranquila. Podría seguir mi camino, entregar mi carga y cobrar mi cheque. Era el plan perfecto, el plan sensato. Pero algo me lo impedía. Era una sensación extraña, una especie de responsabilidad que no podía explicar. Era como si esa seña, ese gesto silencioso, hubiera creado un pacto entre el niño y yo. Él había pedido ayuda, y yo era el único que había respondido, aunque solo fuera frenando. Irme ahora sería como darle la espalda, como decirle que su llamada no importaba. Apagué el cigarro en el cenicero lleno. La decisión estaba tomada. No fue una decisión lógica, fue una decisión visceral, nacida en las entrañas, en ese lugar donde guardamos los remordimientos y las esperanzas. Era una decisión estúpida, peligrosa y probablemente inútil, pero era mi decisión. Napoleon Hill, un autor que mi esposa solía leer, decía algo sobre la decisión definida, sobre cómo tomar un camino y seguirlo hasta el final, sin dudas ni vacilaciones. Bueno, pues esta era mi decisión definida. Iba a volver, girar un tráiler con remolque en una carretera de 2 carriles, en medio de una niebla espesa, es una de las maniobras más peligrosas que existen. Tienes que ser preciso, paciente y tener un poco de suerte. Encendí todas las luces del Valiente, los faros, las luces de emergencia, los focos del techo. El tráiler parecía un árbol de Navidad rodante, una advertencia luminosa en medio de la nada. Empecé la maniobra lentamente, avanzando y retrocediendo, centímetro a centímetro, escuchando el crujido del metal y el silbido de los frenos de aire. El eje trasero del remolque casi roza el borde del barranco, y por un segundo sentí cómo el sudor frío me recorría la espalda. Pero el Valiente, como siempre, respondió. Después de lo que pareció una eternidad, el tráiler estaba apuntando en la dirección contraria, de vuelta hacia el lugar donde había visto al niño. Avancé a paso de tortuga, con los ojos pegados al parabrisas. La niebla parecía aún más densa ahora, como si se resistiera a que volviera, como si quisiera proteger su secreto. Los kilómetros pasaban con una lentitud exasperante. 1, 2, 3. ¿Dónde había sido exactamente? La carretera era una cinta monótona de asfalto gris. No había puntos de referencia, solo la línea amarilla que aparecía y desaparecía bajo mis ruedas. Mi mente empezó a dudar de nuevo. ¿Y si te pasaste el lugar? ¿Y si fue más atrás? Pero entonces, algo en la forma de un árbol a la derecha, una silueta que reconocí vagamente, me dijo que estaba cerca. Reduje la velocidad aún más, casi hasta detenerme. Y entonces mis faros iluminaron algo en el suelo. Frené, esta vez con suavidad, y me detuve exactamente donde creía que había sido el encuentro. Apagué el motor de nuevo y el silencio volvió a caer. Pero esta vez
No era un silencio vacío, era un silencio expectante. Me bajé de la cabina, cogiendo una linterna potente que siempre guardo bajo el asiento. El haz de luz cortó la niebla, creando un túnel luminoso. Caminé hacia el borde de la carretera, barriendo el suelo con la luz. No había huellas de niño, solo mis propias huellas de cuando me bajé antes y las marcas de los neumáticos. «Estás loco, Ramiro», pensé. Definitivamente loco. Estaba a punto de darme por vencido, de aceptar que todo había sido una mala pasada de mi mente cansada, cuando el haz de la linterna se posó en un objeto pequeño, oscuro, medio escondido entre la hierba mojada del arcén. Me agaché, con la rodilla quejándose en protesta. Aparté la hierba húmeda. Era un cochecito de madera. Pequeño, toscamente tallado, sin pintura, era el tipo de juguete que un abuelo le haría a su nieto, no algo que se compra en una tienda. Estaba gastado por el uso. Las ruedas de madera pulidas por incontables viajes sobre suelos imaginarios. Lo recogí. Estaba frío y húmedo por la niebla, pero al sostenerlo en mi mano, sentí una extraña calidez. Era real, sólido, no era una alucinación. Alguien había estado aquí y había dejado caer esto. Miré a mi alrededor, a la oscuridad impenetrable más allá de la carretera. La niebla se movía lentamente como si respirara. El niño no estaba, pero había dejado una prueba, una migaja de pan en un bosque de niebla. Y ahora ya no podía dar marcha atrás. Ya no se trataba de una alucinación o de un fantasma. Se trataba de un niño real, en un lugar donde no debería estar, y de un juguete de madera que ahora pesaba en mi mano como si fuera la responsabilidad del mundo entero. Mi búsqueda acababa de empezar. Sosteniendo el cochecito de madera en una mano y la linterna en la otra, sentí que la situación había cambiado fundamentalmente. Ya no era un camionero indeciso, era un hombre con una misión. El juguete era la prueba tangible, el ancla que me unía a esta realidad extraña y me impedía desecharla como un sueño. La madera gastada bajo mis dedos era un contrato no escrito. Alguien, un niño, lo había perdido y yo lo había encontrado. Ahora tenía que encontrar al dueño. Apunté la linterna hacia el suelo, buscando con más atención. Si había un juguete, tenía que haber huellas. Me moví lentamente desde el arcén hacia la maleza, barriendo el terreno con el haz de luz. El suelo era blando por la humedad, una mezcla de tierra y hierba aplastada, y entonces las vi. Eran débiles, casi borradas por la llovizna que se condensaba en la niebla, pero estaban ahí. Las huellas de unos zapatos pequeños, mucho más pequeños que mis botas de trabajo. No se dirigían a lo largo de la carretera, sino que se adentraban en la oscuridad, hacia el monte. Mi corazón dio un vuelco. Esto iba en contra de toda lógica. ¿Por qué un niño se adentraría en el bosque en plena noche, lejos de la única fuente de luz y posible ayuda, a menos que no estuviera solo, o a menos que ese fuera su hogar? Ambas posibilidades eran igualmente aterradoras. Tomé una decisión rápida. No podía dejar a el valiente en medio de la carretera. Aunque el tráfico era nulo, era un riesgo innecesario. Conduje el tráiler unos 200 metros más adelante hasta encontrar una pequeña entrada de tierra, probablemente para vehículos de mantenimiento forestal, apenas lo suficientemente ancha para sacar el camión de la calzada. Apagué el motor, eché todos los frenos y me preparé. Cogí una botella de agua, una barrita de granola que tenía en la guantera y me aseguré de que la linterna tuviera pilas nuevas. Me puse una chamarra más gruesa. Mientras lo hacía, mi mente práctica seguía luchando. «Ramiro, llama a la policía. Esto no es tu trabajo. Es peligroso». ¿Pero qué les iba a decir? ¿Que encontré un coche de juguete y unas huellas borrosas? Se reirían de mí. Me tomarían por un viejo borracho o loco. No, tenía que tener algo más concreto. Tenía que seguir las huellas. Volví a pie al lugar donde había encontrado el juguete. Las huellas seguían allí, esperándome. Respiré hondo, sintiendo el aire helado llenar mis pulmones, y di el primer paso fuera del asfalto seguro, adentrándome en la maleza. La luz de mi linterna era mi única guía. Los sonidos del bosque nocturno, normalmente familiares, ahora sonaban amenazantes.
el crujido de una rama bajo mi bota, el ulular lejano de un búho, el susurro del viento entre los pinos. La niebla envolvía los árboles, dándoles formas monstruosas, como si estuvieran vivos y observándome. Las huellas eran difíciles de seguir. A veces desaparecían en un tramo de hojarasca o sobre una roca, y tenía que detenerme y buscar en círculos hasta reencontrarlas. El niño no había seguido un camino recto, zigzagueaba, como si estuviera perdido o asustado. O quizás conocía el terreno. Esta idea me produjo un escalofrío. Caminé durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente no fueron más de 20 minutos. El terreno era irregular, subiendo y bajando. Mis pulmones empezaban a arder por el esfuerzo y el aire frío. La rodilla me punzaba con cada paso. Empezaba a pensar que había sido un idiota, que estaba persiguiendo una fantasía que me iba a costar una hipotermia o una caída por un barranco. Estaba a punto de darme la vuelta de admitir la derrota cuando vi algo a través de un claro en la niebla. Una forma no era natural. Era una línea recta, una esquina, una estructura hecha por el hombre. Apresuré el paso, tropezando con una raíz, casi cayendo de bruces. Me levanté y seguí avanzando, con el corazón desbocado. La estructura se fue haciendo más clara a medida que me acercaba. Era una construcción vieja, decrépita. Las paredes eran de adobe desconchado y el techo, de lámina oxidada, estaba parcialmente derrumbado en una esquina. Parecía una vieja gasolinera abandonada, o quizás una de esas paradas de descanso que se construyeron hace 50 años y que luego la nueva autopista dejó en el olvido. Las huellas del niño llevaban directamente hacia la puerta, o más bien hacia el hueco donde una vez hubo una puerta. Ahora solo quedaba el marco de madera podrida. Me detuve a unos metros, barriendo la fachada con la linterna. Las ventanas estaban rotas, agujeros negros que parecían ojos vacíos. El silencio era total. No había luz en el interior, ni sonido alguno. ¡Hola!, grité, mi voz sonando extrañamente fuerte en la quietud. ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta. Esperé un minuto, con el oído aguzado. Nada. Con el cochecito de juguete todavía en el bolsillo de la chamarra y la linterna temblando ligeramente en mi mano, me acerqué al umbral. El aire que salía del interior era más frío que el de afuera y traía un olor a humedad, a polvo y a algo más. A encierro, a vida estancada. Voy a entrar, anuncié, más para darme valor a mí mismo que para avisar a nadie. Solo quiero ver si están bien. Di un paso y crucé el umbral. El suelo crujió bajo mi peso. La luz de mi linterna reveló un espacio amplio y vacío. Había basura por todas partes. Botellas viejas, periódicos amarillentos, restos de lo que parecía un mostrador de madera podrida. En el centro de la habitación, las baldosas estaban rotas y la hierba crecía a través de las grietas. Claramente este lugar llevaba décadas abandonado, y sin embargo, las huellas llevaban aquí. Empecé a explorar, moviéndome con cuidado para no hacer ruido. Barrí cada rincón con la luz. Detrás del mostrador, encontré un montón de latas de refresco oxidadas, de marcas que ya ni existían. En una esquina, los restos de un calendario de pared, pegado al adobe. Apenas se distinguía la imagen de una actriz de los años 60. Todo hablaba de abandono, de tiempo detenido. Pero entonces vi algo que no encajaba. En el rincón más alejado, casi oculto por la sombra de un trozo de pared que aún quedaba en pie, había una pila de mantas. No eran harapos viejos y podridos como el resto de la basura. Eran mantas gruesas, de lana, gastadas pero limpias. Y junto a ellas, una lata de frijoles abierta, relativamente reciente. No tenía más de 1 o 2 días, y al lado una botella de plástico con agua. Alguien había estado viviendo aquí, o al menos usando este lugar como refugio. Me arrodillé junto a las mantas. El corazón me latía con fuerza. ¿Era aquí donde vivía el niño? ¿Solo? Era impensable. Moví una de las mantas con cuidado. Debajo había un libro de cuentos infantiles, con las tapas rotas y las páginas onduladas por la humedad. Y al lado del libro, un pequeño montón de piedras lisas y redondas, ordenadas por tamaño, como si fueran los tesoros de un niño. Esto no era un fantasma. Esto era
la vida de alguien, una vida desesperada y oculta. Me levanté y seguí explorando, ahora con una nueva urgencia. Había una puerta en la pared del fondo, estaba cerrada, pero la madera estaba tan hinchada y podrida que se dio con un pequeño empujón. Detrás había una habitación más pequeña, probablemente una antigua oficina o bodega. El olor a humedad era aún más fuerte aquí, y fue aquí donde encontré el corazón del misterio. En la pared, clavada con una tachuela oxidada, había una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. La saqué con mucho cuidado. Mostraba a una familia, un hombre con bigote y sombrero, una mujer joven con una sonrisa tímida y un niño pequeño, de unos 4 o 5 años, sentado en las rodillas de la mujer. Estaban de pie junto a un coche antiguo, de los años 50 o 60, aparcado justo delante de una gasolinera. Reconocí la fachada al instante. Era este mismo lugar, pero en sus días de gloria. El letrero, ahora un amasijo de metal oxidado en el suelo, decía claramente «Parador Santa Cecilia». Miré de cerca al niño de la foto. Tenía el pelo oscuro y los ojos grandes y serios. A pesar de la mala calidad de la imagen, había algo en su expresión, una solemnidad que me resultaba familiar. Era la misma mirada del niño que había visto en la niebla, pero era imposible. Esa foto tenía al menos 50 o 60 años. El niño de la foto sería ahora un hombre de mi edad, o incluso mayor. ¿Quién era entonces el niño de la carretera? ¿Y qué conexión tenía con esta familia olvidada en el tiempo? Era su nieto, su descendiente. Vivían aquí, en estas ruinas, escondidos del mundo. Guardé la fotografía en el mismo bolsillo que el cochecito de juguete. Ahora tenía 2 piezas de un rompecabezas que no entendía en absoluto. Pero una cosa estaba clara. La historia de este lugar no había terminado cuando cerraron la gasolinera. Había continuado, en las sombras, en el silencio, y yo, por alguna razón, me había tropezado con ella. Salí de la ruinosa estación de servicio sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. La niebla no se había disipado, seguía siendo un manto espeso que ahogaba el sonido y la luz. Volví sobre mis pasos, siguiendo el débil rastro que yo mismo había dejado en la maleza, hasta que el contorno masivo y oscuro de El Valiente apareció ante mí como un refugio seguro en un mundo hostil. Una vez en la cabina, encendí la luz interior y puse los 2 objetos sobre el asiento del copiloto, el cochecito de madera y la fotografía en blanco y negro. Eran 2 fantasmas de épocas distintas. El juguete, gastado pero claramente hecho a mano, hablaba de un presente precario. La foto, un portal a un pasado lejano. Y en el centro de todo el rostro de un niño, repetido a través de las décadas. Mi mente trabajaba febrilmente, tratando de unir las piezas. Tenía la sensación de estar armando un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. Las mantas, la lata de frijoles, el libro de cuentos, todo apuntaba a que alguien, probablemente el niño y quizás un adulto, usaba ese lugar como refugio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vivir en esas condiciones, en medio de la nada, escondidos como animales? Y la foto lo complicaba todo. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo en ese pequeño rincón de la sierra. Me froté la cara, sintiendo el cansancio de la noche y la tensión de las últimas horas. Sabía que no podía resolver esto solo. Seguir buscando a ciegas en la oscuridad era inútil y peligroso. Necesitaba información. Necesitaba contexto. Necesitaba a alguien que conociera las historias de este lugar. Y el único lugar posible para encontrar a esa persona era el pueblo que marcaba mi mapa, San Olvido. Tomé una decisión. Mi carga podía esperar. La entrega al hospital era importante, pero sentía con una certeza que me sorprendía a mí mismo que lo que estaba sucediendo aquí era más urgente. Encendí el motor del Valiente
Y esta vez no dudé. Continué por la carretera, pero ya no con el objetivo de llegar a la costa, sino de alcanzar ese pequeño punto en el mapa, ese pueblo con nombre de lamento. Los 30 kilómetros hasta San Olvido fueron los más largos de mi vida. La niebla persistía, obligándome a conducir a una velocidad ridículamente lenta. Cada curva era un acto de fe. El mundo fuera de mi cabina era un borrón gris y silencioso. Mi mente, sin embargo, era un hervidero de preguntas. ¿Quién era la familia de la foto? ¿Qué les pasó? ¿Por qué su recuerdo parecía estar atrapado en esa gasolinera abandonada? ¿Y cómo encajaba el niño de la carretera en todo esto? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una luz débil parpadeando a través de la niebla, luego otra y un letrero de madera, carcomido por la intemperie que decía: «Bienvenidos a San Olvido». El pueblo parecía tan perdido y olvidado como su nombre sugería. Unas cuantas casas de adobe, agrupadas alrededor de una pequeña plaza, una iglesia con un campanario torcido y una sola calle principal apenas iluminada por farolas amarillentas que luchaban por perforar la niebla. Eran casi las 3 de la madrugada. El pueblo estaba muerto. No había un alma en las calles, ni una luz encendida en las ventanas. Aparqué a El Valiente en la entrada del pueblo, en un ensanchamiento de la carretera. No quería meterme con el tráiler en esas callejuelas estrechas. Apagué el motor, y el silencio del pueblo me envolvió. Era un silencio distinto al de la sierra. Era un silencio pesado, lleno de historias no contadas. Me bajé, cogiendo la foto y el cochecito, y caminé hacia la plaza. Mis botas eran el único sonido en todo el pueblo. Buscaba algo, cualquier cosa que estuviera abierta. Una estación de policía, una oficina municipal, pero todo estaba cerrado y a oscuras. La única luz, aparte de las farolas, provenía de una ventana en una esquina de la plaza. Era una cantina. El letrero de neón, al que le faltaban la mitad de las letras, parpadeaba irregularmente. La última y nos vamos era mi única opción. Empujé la puerta de vaivén y entré. El interior estaba bañado en una luz tenue y olía a cerveza rancia y a soledad. Unas cuantas mesas vacías, un viejo billar cubierto con una lona y al fondo una barra de madera oscura. Detrás de la barra, un hombre mayor, calvo y con un bigote canoso, secaba un vaso con un trapo con una lentitud infinita. Levantó la vista cuando entré, sin sorpresa, como si esperara clientes a las 3 de la mañana. En una de las mesas del rincón, 2 hombres jugaban a las cartas en silencio, sin prestarme atención. Me acerqué a la barra y me senté en uno de los taburetes. «Buenas noches», dije. El cantinero asintió sin dejar de secar el vaso. «¿Qué le sirvo, jefe?» «Un café, si tiene». «Bien cargado». Dejó el vaso, se dio la vuelta y empezó a preparar un café de olla en una pequeña estufa eléctrica que tenía detrás de la barra. El aroma del café y la canela llenó el aire, un consuelo inesperado en medio de la noche. «No es de por aquí, ¿verdad?», dijo el cantinero sin mirarme. «No, soy camionero. Voy de paso», respondí. «Tuve un problema en la carretera, en el Velo Gris». Al mencionar el Velo Gris, el cantinero se detuvo un segundo. Fue imperceptible, pero lo noté. Luego siguió como si nada. Los 2 hombres de la esquina levantaron la vista de sus cartas por un instante. Me miraron y luego volvieron a su juego. Era como si hubiera pronunciado una palabra prohibida. «Ese tramo es traicionero con la niebla», dijo el cantinero, sirviéndome el café en una taza de peltre desportillada. «Hay que tenerle respeto». «Sí, ya lo veo», dije, tomando un sorbo. El café estaba hirviendo y era fuerte. Justo lo que necesitaba. Vi algo extraño. El cantinero se apoyó en la barra, cruzando los brazos. Su expresión era neutral, pero sus ojos me estudiaban. «Ah, sí, mucha gente ve cosas raras ahí. El cansancio, la niebla, le juegan a uno malas pasadas». «No fue el cansancio», afirmé, y saqué la fotografía y el cochecito de madera, poniéndolos sobre la barra. Encontré esto. El cantinero miró los objetos. Primero el cochecito, frunciendo el ceño. Luego sus ojos se posaron en la fotografía. Y entonces vi un cambio en su rostro, una sombra de reconocimiento, de algo antiguo y doloroso.
Se quedó mirando la foto durante un largo rato. Los hombres de la esquina habían dejado de jugar y nos observaban abiertamente. ¿De dónde sacó esto?, preguntó el cantinero, su voz ahora un susurro ronco. De la vieja gasolinera, la que está abandonada a unos kilómetros de aquí. Vi a un niño en la carretera. Me hizo señas. Lo seguí hasta allí. El silencio en la cantina se hizo espeso, tangible. Uno de los hombres de la mesa se santiguó. El cantinero suspiró, un sonido largo y cansado, como si llevara años conteniendo el aliento. No debió haber ido allí, amigo. Hay lugares que es mejor dejar en paz. ¿Por qué? ¿Quién es esta gente? ¿Y quién es el niño?, insistí, sintiendo que estaba al borde de una revelación. El cantinero negó con la cabeza. Son historias viejas, historias tristes, historias que este pueblo ha tratado de olvidar. Miró hacia la puerta, como si temiera que alguien más pudiera entrar. Usted no vio a un niño, camionero. Usted vio un fantasma. Vio a Mateo. La palabra fantasma flotó en el aire viciado de la cantina. Por un momento, el frío que sentí no tuvo nada que ver con la noche de la sierra. Los dos hombres de la esquina murmuraron algo entre ellos y se levantaron dejando unas monedas en la mesa. Pasaron a mi lado sin mirarme y salieron de la cantina, cerrando la puerta tras de sí. Ahora estábamos solos el cantinero y yo. «¿Mateo?», repetí, mi voz sonando hueca. El cantinero, cuyo nombre supe después era Ismael, se sirvió un trago de tequila en un vaso pequeño y se lo bebió de un golpe. Hizo una mueca y se apoyó en la barra, frente a mí. Su rostro, surcado de arrugas, parecía el mapa de una vida difícil. «Sí, Mateo», dijo. «El niño de la foto, el niño del velo gris». Ismael se recargó en la barra, y el peso de los años pareció caer sobre él. Esta historia es más vieja que la mayoría de la gente de este pueblo, y más triste. San Olvido se llama así por algo, amigo, porque aquí venimos los que queremos olvidar, o los que ya hemos sido olvidados por el mundo. Tomó la fotografía con una mano temblorosa y la miró de cerca, como si viera a viejos amigos. Esta era la familia Benavides. Él era Arturo, un buen hombre, trabajador. Ella, su esposa, Elena. Y el pequeño era Mateo. Señaló con el dedo la fachada de la gasolinera en la foto. Arturo construyó ese parador con sus propias manos. «Parador Santa Cecilia», le puso por la santa de la música. Decía que el motor de un coche era la mejor música del mundo. En esos años, antes de que hicieran la autopista nueva por el otro lado de la montaña, toda la gente que iba a la costa pasaba por aquí. El parador era un lugar lleno de vida. Tenían una pequeña tienda, vendían gasolina y Elena cocinaba el mejor mole de la región. Yo era un chamaco entonces y me acuerdo de correr por ahí y Arturo siempre me daba un dulce. Su voz se quebró un poco y se aclaró la garganta antes de continuar. Pero el velo gris siempre ha sido traicionero. La niebla baja sin avisar, como un ladrón. Una noche, igualita a esta, hace, ¿qué será?, casi 50 años, tuvieron un accidente. No ellos, sino unos viajeros. Un coche se salió de la carretera cerca del parador. Arturo salió a ayudar, como siempre hacía. Elena y el niño se quedaron esperando. Ismael hizo una pausa, mirando el fondo de su vaso vacío. El silencio en la cantina era pesado, lleno de ecos. Nadie sabe exactamente qué pasó. La versión oficial fue que otro coche, un camión grande, dicen algunos, venía demasiado rápido en la niebla. No vio el primer accidente, ni a la gente que estaba en la orilla. Se los llevó por delante. A Arturo y a los viajeros del otro coche. Murieron todos en el acto. Sentí un nudo en el estómago. Miré la sonrisa tímida de Elena en la foto, la mano protectora de Arturo sobre el hombro de su hijo. ¿Y la mujer y el niño? ¿Elena y Mateo?, pregunté en voz baja. Ahí es donde la historia se vuelve extraña, dijo Ismael bajando la voz aún más. Cuando la gente del pueblo llegó al lugar de la tragedia, Elena estaba allí, junto a los cuerpos. Estaba en shock, no hablaba, solo abrazaba al niño. Pero el niño no estaba, había desaparecido. La buscaron por todas partes, peinaron la sierra durante días. La policía, voluntarios del pueblo, todos, nunca lo encontraron.
ni rastro de él, como si la niebla se lo hubiera tragado. Mi mano se cerró instintivamente alrededor del cochecito de madera en mi bolsillo. Elena perdió la razón después de eso, continuó Ismael. Se quedó en el parador, sola. Se negaba a irse. Decía que Mateo iba a volver, que solo estaba jugando a las escondidas en la niebla. La gente le llevaba comida, trataba de ayudarla, pero ella se fue encerrando en su propio mundo. Unos años después, la encontraron. Se había ido en paz, dicen. La enterraron aquí, en el panteón del pueblo, junto a donde debería estar su esposo. El parador se quedó abandonado, y el tiempo y la sierra empezaron a reclamarlo. Pero la historia no terminó ahí, ¿verdad?, dije sabiendo la respuesta. Ismael negó con la cabeza lentamente. No, no terminó ahí. Unos años después de la muerte de Elena, empezaron los rumores. Camioneros, viajeros que se perdían y acababan en esta carretera vieja, contaban que habían visto a un niño en la niebla, un niño solo, a la orilla del camino, haciendo señas, siempre en el mismo tramo, cerca del parador abandonado. Al principio, la gente no lo creía. Pero las historias seguían llegando, una tras otra, todas iguales. Un niño pálido, con ojos tristes, que aparecía en la niebla y luego se desvanecía. Se me erizó la piel. La descripción era exacta. La gente del pueblo empezó a decir que era el espíritu de Mateo, que su alma no podía descansar, que seguía buscando a su papá, o esperando a que su mamá lo encontrara. Se convirtió en una leyenda, la leyenda del niño del velo gris. La mayoría de la gente de aquí evita esa carretera por la noche. Dicen que si lo ves, es un mal presagio, o que si te detienes, te pierdes en la niebla para siempre. Yo me detuve, dije, y la afirmación sonó como un desafío en el silencio de la cantina. Y no me perdí. Encontré esto. Puse el cochecito de madera de nuevo sobre la barra. Ismael lo miró fijamente. Eso es imposible. Ese cochecito era de Mateo. Arturo se lo talló. Lo llevaba a todas partes. No es un fantasma el que dejó caer esto, Ismael. Los fantasmas no dejan caer juguetes de madera y no dejan latas de frijoles a medio comer en una ruina. Le conté todo lo que había visto en el parador abandonado. Las mantas, la comida reciente, el libro de cuentos, las piedras ordenadas. Le describí las huellas. A medida que hablaba, la expresión de Ismael pasó del miedo supersticioso a una profunda confusión. No lo entiendo, murmuró, rascándose la cabeza calva. Ese lugar ha estado vacío durante 40 años. Yo mismo he pasado por ahí 1000 veces. Nunca he visto nada, excepto ratas y escombros. Alguien está viviendo ahí, o se está refugiando ahí, insistí. No hay nadie en el pueblo que pueda, no sé, ¿que sepa algo más? ¿Algún pariente de los Benavides que quedara? Ismael pensó durante un largo rato, mirando por la ventana hacia la plaza desierta. Elena tenía un hermano menor. Se llamaba Julián. Era un muchacho extraño, muy callado. Después de la tragedia, se fue del pueblo. Se enlistó en el ejército, creo. Nadie volvió a saber de él. Dijeron que murió en alguna misión en el sur, pero nunca hubo un cuerpo. Solo el rumor, una nueva pieza del rompecabezas, una pieza que no encajaba en ninguna parte. Ismael, dije, inclinándome hacia él. La leyenda es una buena historia para asustar a los niños y a los viajeros, pero algo más está pasando aquí, y creo que tiene que ver con este niño, el de ahora, y con ese parador. La leyenda podría ser una tapadera perfecta. ¿Tapadera para qué?, preguntó con genuina perplejidad. No lo sé, para esconderse, para vivir al margen del mundo sin que nadie haga preguntas. Si todo el mundo cree que el lugar está embrujado por el fantasma de Mateo, ¿quién se va a atrever a acercarse? ¿Quién va a investigar si ve a un niño en la niebla? Mi teoría flotó entre nosotros, audaz y un poco descabellada, pero encajaba con los hechos que yo había presenciado. El niño real, el refugio, el juguete, todo apuntaba a una presencia viva, no a un eco del pasado. Ismael se quedó callado, procesando mis palabras. La lógica de un forastero chocando contra 50 años de leyenda local. Pude ver la lucha en sus ojos, el miedo a lo sobrenatural, contra la evidencia de lo que le estaba contando. Hay una persona, dijo finalmente, como si se decidiera a compartir un secreto bien guardado.
Hay una persona que podría saber algo, o que al menos no se asusta con historias de fantasmas. Elena, pero no la Elena de la foto, otra Elena, la bibliotecaria del pueblo. ¿Una bibliotecaria?, pregunté escéptico. No es cualquier bibliotecaria, respondió Ismael, con un brillo de respeto en su mirada. Elena es la memoria de este pueblo. Su familia ha vivido aquí desde siempre, sabe más de las historias de San Olvido que nadie, y es una mujer terca, práctica. No cree en fantasmas, cree en los libros y en los hechos. Si alguien puede ayudarnos a desenredar esto, es ella. Me dio la dirección, en una pequeña casa detrás de la iglesia. Me advirtió que era una mujer particular, que no le gustaba que la molestaran, y menos en mitad de la noche. Pero yo ya había tomado mi decisión definida. No iba a parar hasta entender. Agradecí a Ismael por el café y la historia. Al salir de la cantina, la niebla parecía un poco menos amenazante. Ahora tenía un nombre para el fantasma, una historia para la tragedia y, lo más importante, una nueva pista que seguir. Ya no estaba solo en esto. Me había aliado, sin quererlo, con el cantinero melancólico. Y ahora iba en busca de otra aliada, la guardiana de las historias del pueblo. Mi búsqueda del niño de la niebla se estaba convirtiendo en una excavación arqueológica de los secretos de San Olvido. La casa de Elena, la bibliotecaria, estaba exactamente donde Ismael había dicho. Un pequeño edificio de una planta, con paredes encaladas y un techo de tejas rojas, escondido detrás de la imponente pero descuidada iglesia del pueblo. Una bugambilla de un fucsia intenso trepaba por una de las paredes. Un toque de color vibrante en la paleta gris de la noche y la niebla. A pesar de la hora intempestiva, una luz amarilla y cálida se filtraba por una de las ventanas. Toqué la puerta de madera, un par de golpes suaves. No quería asustarla. Esperé, escuchando el silencio. Pasó un minuto. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Oí un ruido en el interior, el arrastrar de una silla, y luego unos pasos lentos que se acercaban a la puerta. Se abrió un pequeño postigo a la altura de mis ojos, y dos ojos oscuros y penetrantes me examinaron desde la oscuridad. Pertenecían a una mujer de unos 70 años, con el pelo completamente blanco, recogido en un moño severo, y un rostro surcado de arrugas finas, como un pergamino antiguo. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad cautelosa y una inteligencia afilada. ¿Sí?, dijo, su voz clara y firme, sin el temblor que uno esperaría de su edad. Buenas noches, señora. Perdone la hora. Me llamo Ramiro. Ismael, el de la cantina, me mandó a verla. Su expresión no cambió, pero noté un mínimo destello de interés. Ismael debería saber que no recibo visitas después de las 9, y menos de extraños. Lo sé, y de verdad lo lamento. Pero es un asunto urgente, y creo que solo usted puede ayudarme. Saqué la fotografía de mi bolsillo y la sostuve a la altura del postigo para que pudiera verla. Se trata de ellos, de la familia Benavides. Sus ojos se fijaron en la foto. Se quedó mirándola durante un buen rato, y por primera vez su máscara de severidad se agrietó, revelando una sombra de tristeza. Después de un largo silencio, se oyó el sonido de un cerrojo al correr, y la puerta se abrió. «Pase», dijo, haciéndose a un lado, «pero que sea rápido y no me ensucie el suelo». Entré en una habitación que era a la vez sala de estar y biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, repletas de libros de todos los tamaños y grosores. El aire olía a papel viejo, a cera para muebles y a té de manzanilla. En el centro de la habitación, una mesa robusta estaba cubierta de libros abiertos, mapas y lupas. Era el taller de un erudito, el santuario de un historiador. Elena cerró la puerta y me señaló una silla de madera. Ella se sentó frente a mí, en su sillón de lectura, con una manta sobre las rodillas. «Así que Ismael le contó la leyenda del niño fantasma», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «A él le encantan esas historias, le dan un aire de misterio a su cantina».
Me contó la historia, sí, pero yo no vi un fantasma, señora Elena. Vi a un niño de carne y hueso y encontré esto. Puse el cochecito de madera sobre la mesa junto a la fotografía. Ella lo examinó con la misma intensidad con la que había mirado la foto. Lo cogió, lo giró en sus manos, sus dedos rozando la madera gastada, tallado a mano. Murmuró, con madera de pino de la sierra, el tipo de trabajo que ya nadie hace. Levantó la vista hacia mí. Cuéntemelo todo, desde el principio, y no omita ningún detalle. Y así lo hice. Le conté sobre la niebla, la figura en la carretera, la seña, mi decisión de volver, el hallazgo del juguete, las huellas, el refugio en el parador abandonado, las mantas, la comida, el libro de cuentos. Mientras hablaba, ella escuchaba en silencio, con los ojos fijos en mí, asintiendo de vez en cuando. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó pensativa durante un largo rato, mirando el cochecito de madera que seguía sobre la mesa. La leyenda del fantasma de Mateo, dijo finalmente, ha sido muy conveniente para este pueblo. Le ha dado una explicación sobrenatural a una tragedia muy humana. Y ha mantenido a los curiosos alejados del velo gris durante 50 años. ¿Conveniente? ¿En qué sentido?, pregunté. San Olvido guarda muchos secretos, Ramiro, dijo, usando mi nombre por primera vez. La versión de Ismael, la que todo el mundo cuenta, es la versión simplificada. La tragedia del accidente, la locura de la madre, el niño desaparecido que se convierte en fantasma. Es una historia triste, pero cerrada. Pero hay detalles que la gente prefiere no recordar. Se levantó y fue a una de las estanterías. Después de buscar un momento, sacó un álbum de fotos grande y pesado, encuadernado en cuero. Lo puso sobre la mesa y lo abrió. Estaba lleno de fotografías antiguas del pueblo, recortes de periódico y documentos. Era el archivo no oficial de San Olvido. La investigación oficial del accidente fue un desastre, dijo, señalando un recorte de periódico amarillento. El conductor del camión que supuestamente causó la tragedia nunca fue encontrado. Se dio a la fuga. La policía de aquel entonces era ineficaz, o tal vez no querían encontrarlo. Había gente importante en el pueblo que tenía negocios de transporte. Un escándalo así no le convenía a nadie. Pasó varias páginas, llenas de rostros anónimos y paisajes familiares. Y luego está Julián, dijo en voz baja, el hermano de Elena Benavides. Ismael me dijo que se fue al ejército, que murió. Elena soltó una risita seca, sin humor. Esa es la historia que se contó. Julián era un muchacho difícil, introvertido, resentido, siempre a la sombra de su hermana y su cuñado. Él y Arturo no se llevaban bien. Julián creía que Arturo se había aprovechado de su hermana. Cuando ocurrió la tragedia, Julián fue uno de los que más buscaron al niño, o eso parecía. Pero unos meses después, desapareció. Se fue sin decir nada a nadie. La historia del ejército fue un rumor conveniente para cerrar otro capítulo incómodo. ¿Usted cree que él tuvo algo que ver con la desaparición de Mateo?, pregunté, sintiendo que nos adentrábamos en un terreno aún más oscuro. No lo sé, admitió. Nunca hubo pruebas de nada, pero siempre me pareció extraño. Su desaparición fue tan completa. Y ahora usted me dice que hay alguien viviendo en el parador. Un niño y presumiblemente un adulto. Se quedó mirando la foto de la familia Benavides y luego el cochecito de madera. Cuando un artesano talla madera, dijo, casi para sí misma, deja su marca, su estilo, como la caligrafía. Este cochecito es del mismo estilo que otros juguetes que Arturo Benavides le hizo a su hijo, pero la madera no parece tener 50 años. Está gastada, sí, pero por el uso, no por el tiempo. Y hay algo más. Cogió una lupa de la mesa y examinó la parte inferior del juguete. Hay unas iniciales grabadas, dijo, acercando la lupa a mis ojos. Apenas se ven. Miré a través del cristal. Apenas visibles, toscamente grabadas con la punta de un clavo o un cuchillo. Había 2 letras. M.R. Mateo Benavides no tenía segundo nombre, dijo Elena, dejando la lupa. Pero supongamos, solo supongamos por un momento, que el niño que usted vio
no es un fantasma, que es un niño real y que se llama Mateo. ¿Quién sería el adulto que vive con él en esas ruinas? Un descendiente desconocido de la familia. Es posible. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. La leyenda del fantasma ha servido como un escudo perfecto. Mantiene a la gente alejada, permite que alguien viva allí sin ser descubierto. Quien quiera que sea, conoce la historia local y la está usando a su favor. De repente, se detuvo. Miró uno de los mapas antiguos que tenía sobre la mesa, un mapa topográfico de la región. El parador está aislado, dijo, siguiendo una línea con el dedo, pero no está incomunicado. Hay viejos senderos de leñadores y cazadores que conectan esa zona con las cañadas más profundas de la sierra, senderos que no aparecen en los mapas modernos. Si alguien quisiera vivir sin ser visto, pero necesitara acceso ocasional a recursos, como un río para pescar o un lugar para cazar, usaría esos senderos. Su dedo se detuvo en un punto del mapa. Hay un lugar, un viejo campamento maderero abandonado a unos 5 kilómetros al norte del parador, en una zona de difícil acceso. Se le conoce como el Refugio del Silencio. Es otro de los lugares embrujados de la región, según el folclore. Una idea empezó a formarse en mi mente. Una posibilidad tan increíble como lógica dentro de la extraña realidad que estaba descubriendo. Elena, dije, ¿usted cree que Julián, el hermano de Elena Benavides, nunca se fue? ¿Qué ha estado viviendo escondido en la sierra todos estos años? Elena me miró, y en sus ojos vi la misma chispa de audaz especulación. Sería un anciano ahora, de casi 80 años. Un ermitaño, un hombre que le dio la espalda al mundo después de que el mundo le arrebatara a su familia. Un hombre que quizás, solo quizás, encontró una razón para seguir viviendo. El niño, susurré. El niño es su razón. Podría ser su nieto, o incluso su bisnieto, si Julián tuvo un hijo en algún momento de su vida oculta, dijo Elena. Un niño llamado Mateo en honor al sobrino perdido. Un niño que vive aislado del mundo, aprendiendo las historias y los miedos de su protector. La teoría era descabellada, pero encajaba todas las piezas. El niño real, el refugio en el parador, el conocimiento de la leyenda, el aislamiento, las iniciales en el juguete. Todo apuntaba a una historia secreta, una vida vivida en los márgenes de la sociedad, protegida por un fantasma. El niño que le hizo señas, Ramiro, dijo Elena, con una nueva urgencia en la voz. No lo hizo solo para asustarlo, lo hizo porque necesitaba algo. Si han vivido así durante años, ¿por qué buscar ayuda ahora? ¿Por qué arriesgarse a ser descubiertos? La respuesta era obvia y terrible. El niño está enfermo, dije, y la certeza de mis palabras me heló la sangre. O herido. Necesitan ayuda, ayuda de verdad, un médico. Elena asintió sombríamente. Y el viejo ermitaño, Julián o como se llame, está demasiado asustado, o es demasiado orgulloso, o simplemente no puede dejar al niño solo para buscar ayuda a él mismo. Así que recurrió a lo único que conoce, la leyenda. Envió al niño a la carretera, esperando que la vieja historia del fantasma de Mateo atrajera la atención de alguien, esperando que, entre todos los que pasarían de largo asustados, hubiera uno, solo uno, que se detuviera. Y ese uno había sido yo. Una sensación de propósito abrumadora me invadió. Ya no era un simple camionero metido en líos. Era parte de la historia, quizás la única persona que podía cambiar su final. Tenemos que encontrarlos, dije levantándome. Sí, dijo Elena cerrando el álbum de fotos con un golpe seco. Tenemos que encontrarlos, y tenemos que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Miró por la ventana hacia la noche. La niebla seguía ahí fuera, guardando sus secretos. Pero ahora, gracias a esta mujer increíble y su archivo de recuerdos olvidados, teníamos un mapa para navegarla. Nuestra improbable alianza, la del camionero y la bibliotecaria,
estaba forjada. Nuestra misión era clara. Íbamos a cazar un fantasma, no para desmentirlo, sino para salvar la vida que se escondía detrás de él. El plan que trazamos Elena y yo en las primeras horas de la mañana fue audaz, y se basaba en una mezcla de lógica, intuición y un conocimiento profundo del terreno por parte de ella. La idea de ir directamente a la policía fue descartada de inmediato. ¿Qué les diríamos? Una teoría elaborada sobre un ermitaño de 80 años y su bisnieto escondidos, basada en una leyenda de fantasmas y un juguete de madera. Nos tomarían por locos, abrirían una investigación burocrática que tardaría días, y lo más importante, alertarían a quien quiera que estuviera en la sierra, probablemente haciendo que se escondieran aún más profundamente. No, teníamos que actuar por nuestra cuenta. Y rápido. Elena, con una energía que desmentía sus 70 y tantos años, se movía por su casa-biblioteca como una generala preparando a sus tropas. El refugio del silencio es nuestra mejor apuesta, dijo, señalando de nuevo el viejo mapa topográfico. Si Julián, y vamos a llamarlo Julián por ahora, ha estado viviendo en la sierra, necesita un campamento base más seguro y protegido que el parador. El parador es solo un puesto de avanzada, un lugar para vigilar la carretera. Su verdadero hogar debe estar más adentro. Me explicó que el acceso directo al refugio del silencio era casi imposible para un vehículo. El único camino era un viejo sendero maderero que estaba cubierto de maleza y probablemente bloqueado por árboles caídos. Nuestra única opción era volver al parador Santa Cecilia y buscar desde allí las veredas que, según Elena, Julián debía usar. Él no usaría los caminos obvios, razonó ella con una lógica impecable. Buscaría las rutas más discretas, las que siguen los arroyos secos, las que se esconden en las cañadas. Es un hombre que ha pasado 50 años sin ser visto. Debemos pensar como él. Mientras ella reunía algunos suministros, un botiquín de primeros auxilios bien surtido, un termo con té caliente, brújulas y mapas más detallados, yo volvía el valiente para prepararme. La luz del alba comenzaba a teñir de un gris pálido el borde de la sierra, aunque la niebla en el valle seguía siendo espesa. La jornada prometía ser larga y dura. Cogí mi linterna más potente, una navaja multiusos, y me puse mis botas más resistentes. La carga de productos farmacéuticos para el hospital de la costa parecía un problema de otra vida. Ahora mi única entrega urgente era encontrar a un niño y a un anciano perdidos en el tiempo. Elena apareció junto a mi camión, envuelta en una capa gruesa y con unas botas de montaña que parecían haber recorrido muchos kilómetros. Llevaba una mochila a la espalda y una determinación de acero en la mirada. Me sentí un poco avergonzado de mi escepticismo inicial. Esta mujer era una fuerza de la naturaleza. «Vámonos, Ramiro», dijo. «El tiempo corre». Conduje el valiente de vuelta por la carretera hacia el velo gris. La presencia de Elena a mi lado, en el asiento del copiloto, era extrañamente reconfortante. Era como tener a mi propia Mastermind Alliance, como diría aquel escritor que le gustaba a mi difunta esposa. Dos mentes enfocadas en un único propósito. Hablamos poco durante el trayecto. Ambos estábamos concentrados, repasando el plan en nuestras cabezas. El sol luchaba por perforar la niebla, creando una luz difusa y etérea que hacía que el paisaje pareciera aún más irreal. Dejamos el tráiler en el mismo apartadero de tierra que había usado la noche anterior. Cuando nos bajamos, el silencio de la sierra nos recibió de nuevo, pero esta vez no era amenazante. Era un silencio que debíamos aprender a leer. «Muy bien», dijo Elena, ajustándose la mochila. «Anoche usted siguió las huellas del niño desde la carretera hasta el parador. Hoy vamos a hacer el camino inverso. Buscaremos las huellas del adulto, las que salen del parador y se adentran en el bosque». Volvimos a la ruinosa estación de servicio. A la luz del día, el lugar parecía aún más triste y desolado. Las paredes de adobe lloraban humedad y la vegetación se había apoderado de todo. Entramos, y Elena examinó el interior con la mirada crítica de un detective. Las mantas, la lata, el libro,
murmuró. Esto no es un hogar, es una parada temporal, un puesto de observación. Nos dirigimos a la parte trasera del edificio, donde el terreno empezaba a ascender hacia la montaña. Y allí, tal como Elena había predicho, encontramos lo que buscábamos. Oculto tras unos matorrales espesos, comenzaba un sendero apenas perceptible. No era más que un ligero aplastamiento de la hierba, una línea casi invisible que solo un ojo entrenado o alguien que supiera que estaba allí podría encontrar. Aquí está, dijo Elena con satisfacción. Las huellas son viejas, de un hombre con botas gastadas, y son recientes. Ha pasado por aquí en los últimos días. Comenzamos la caminata. El sendero era empinado y resbaladizo. El aire era frío y puro, olía a pino y a tierra húmeda. Durante la primera hora no dijimos nada, concentrados en seguir el rastro y en conservar la energía. Yo, a pesar de mis años en la carretera, no estaba acostumbrado a este tipo de esfuerzo físico. La espalda me dolía y la rodilla protestaba en cada subida. Elena, en cambio, se movía con una agilidad sorprendente, usando un bastón de madera que había cogido por el camino para ayudarse. El sendero nos llevó a través de un denso bosque de pinos y encinos, y luego descendió a una pequeña cañada por la que corría un arroyo de agua helada y cristalina. Cruzamos el arroyo saltando de piedra en piedra. Fue entonces cuando encontramos la segunda señal. En la orilla del arroyo había un pequeño refugio improvisado con ramas y hojas y los restos de una fogata. Las cenizas estaban frías, pero no eran antiguas. Aquí descansan, dijo Elena, examinando el lugar. Y pescan. Mire, señaló unas pequeñas espinas de pescado en el suelo. Son autosuficientes, pero para conseguir sal, aceite o medicinas, necesitarían bajar al pueblo de vez en cuando o intercambiar algo con algún cazador. Continuamos nuestra marcha, siempre siguiendo el rastro casi imperceptible. El sol ya estaba alto en el cielo, pero su calor apenas llegaba al fondo del bosque. El tiempo pasaba, y una sensación de urgencia comenzaba a invadirme. Si el niño estaba enfermo, cada hora contaba. ¿Y si nos equivocamos, Elena?, pregunté, sin aliento, mientras nos deteníamos a beber un poco de agua. ¿Y si todo esto es una fantasía que hemos construido? Ella me miró con sus ojos sabios. La esperanza no es una fantasía, Ramiro. Es una herramienta, y ahora mismo es la única que tenemos. Además, los hechos están ahí. El niño, el juguete, el refugio, el sendero. No estamos siguiendo a un fantasma. Estamos siguiendo a un hombre asustado. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir. Después de otras 2 horas de caminata, el terreno cambió. El bosque se hizo menos denso y empezamos a subir por una ladera rocosa. El sendero se volvió aún más difícil de discernir. Fue entonces cuando Elena se detuvo en seco. «Escuche», susurró. Me quedé quieto, aguzando el oído. Al principio solo oí el viento entre las rocas, pero luego lo percibí. Un sonido débil, intermitente, un tosido, seco y profundo. Venía de más arriba, de entre un grupo de grandes rocas que formaban una especie de cueva natural. Nos miramos, lo habíamos encontrado. Avanzamos con el máximo sigilo, moviéndonos de roca en roca, tratando de no hacer el menor ruido. El sonido de la tos se hizo más claro, más cercano. Era la tos de un niño, y sonaba mal, dolorosa. Finalmente, llegamos a la entrada del refugio. Era una grieta ancha entre 2 rocas gigantes, oculta por unos arbustos. Desde dentro llegaba el olor a humo de leña y a hierbas medicinales. Elena me puso una mano en el brazo, deteniéndome. «Déjeme hablar a mí primero», susurró. «Él me conoce, o al menos conoce a mi familia. Si me ve a mí, quizás no se asuste tanto como si lo vea usted, un extraño». Asentí, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Elena respiró hondo y se adelantó, apartando los arbustos de la entrada. Yo me quedé un paso atrás, en la sombra. «Julián», dijo ella, su voz suave pero firme, resonando en el pequeño espacio. «Julián Benavides, soy Elena, Elena Castillo, la hija del viejo boticario. No venimos a hacerte daño». Hubo un silencio tenso. Luego,
Un ruido de movimiento en el interior. Una figura oscura se recortó contra la tenue luz del refugio. Era un hombre muy viejo, encorvado por la edad, con una larga barba y pelo blancos y enmarañados. Sus ojos, hundidos en un rostro curtido por el sol y el tiempo, nos miraron con una mezcla de miedo y fiereza, como un animal acorralado. En sus manos sostenía un viejo rifle de caza, apuntando directamente a Elena. «Lárguense de aquí», dijo, su voz ronca por el desuso. «Este no es lugar para ustedes». Detrás de él, en un lecho de pieles y mantas, vi al niño. Era el mismo niño de la carretera. Estaba pálido, sudoroso, y cada respiración era una lucha. Tenía los ojos cerrados, y de vez en cuando su cuerpo se sacudía por un acceso de tos. La escena me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Toda nuestra teoría, toda nuestra búsqueda, se había materializado en esta cueva oscura y desesperada. El legendario fantasma de la sierra era un anciano asustado y un niño gravemente enfermo. Y el rifle que nos apuntaba era la última defensa de un mundo que se desmoronaba. El viejo, Julián, nos miraba con una desconfianza tan profunda que parecía tallada en su rostro. El cañón de su rifle no temblaba. Apuntaba directamente al pecho de Elena, quien permanecía increíblemente tranquila, con las manos a la vista, para mostrar que no llevaba armas. «Julián, baja el arma», dijo Elena con la misma voz calmada, como si le hablara a un pájaro asustado. «Te reconozco. Eras amigo de mi hermano mayor. Jugaban juntos junto al arroyo. No hemos venido a lastimarlos. Hemos venido a ayudar». «Nadie nos ayuda», gruñó el viejo, sus ojos moviéndose de Elena a mí, que seguía en la penumbra. «El mundo se olvidó de nosotros hace mucho tiempo. O peor, nos dio la espalda. Váyanse, déjenos en paz». «No podemos dejarles en paz, Julián», intervino, dando un paso adelante para que me viera bien. «No cuando el niño está así». La tos del pequeño volvió a sonar, un sonido desgarrador que llenó la cueva. El niño se acurrucó, gimiendo débilmente. La mirada de Julián se desvió hacia él por un instante, y en ese segundo vi una grieta en su coraza de fiereza. Vi la angustia de un abuelo o bisabuelo desesperado. «Yo soy el hombre del camión», dije, manteniendo mi voz lo más suave posible. «Yo vi a Mateo en la carretera anoche. Me hizo señas. Me detuve». Julián me escrutó, sus ojos penetrantes tratando de leerme el alma. «¿Por qué?», preguntó, su voz un poco menos hostil. «¿Por qué te detuviste? Los otros siempre pasan de largo». «Porque vi a un niño que necesitaba ayuda», respondí con sinceridad. «Y porque hace mucho tiempo yo también perdí a alguien y no hice lo suficiente. No iba a cometer el mismo error 2 veces». Esta confesión pareció tocar una fibra sensible en él. El cañón del rifle bajó unos centímetros. «El niño, Mateo», dijo Elena suavemente. «Está muy enfermo, Julián. Esa tos no es normal. La fiebre es alta. Las hierbas que le estás dando no son suficientes. Necesita un médico. Necesita medicinas de verdad». «No confío en sus médicos», espetó Julián, levantando el rifle de nuevo. «No confío en su mundo, el mundo que dejó morir a mi hermana, que mató a su esposo y que me robó a mi sobrino. ¿Creen que voy a entregarle a lo único que me queda?» Su dolor era tan antiguo y tan palpable que llenaba la cueva. Era el rencor acumulado de 50 años de soledad y pérdida. Elena dio otro paso adelante, ignorando el peligro. «Julián, la tragedia de tu hermana y de Arturo fue terrible, y la desaparición del pequeño Mateo fue una herida que este pueblo nunca cerró del todo. Pero este niño», dijo, señalando al pequeño en el lecho, «no es aquel Mateo. Este es tu Mateo, y se está muriendo». La verdad de sus palabras fue como un golpe físico. Julián se estremeció. Sus hombros, antes erguidos con desafío, se hundieron. El rifle pareció pesarle de repente. «Lo intenté todo», susurró, su voz rota por la emoción. «Conozco las plantas. Sé cómo curar las fiebres. Pero esta vez es diferente. No cede. Es una neumonía, Julián», dije, arriesgándome a dar un diagnóstico. «O algo peor. Yo llevo una carga de medicinas en mi camión. Penicilina, antibióticos.
cosas que pueden salvarle la vida, pero tiene que ser un médico quien se las administre. El niño tosió de nuevo. Una tos débil y húmeda. Abrió los ojos por un momento. Eran los mismos ojos grandes y serios de la foto, los mismos que había visto en la niebla. Me miró sin reconocerme, con la mirada perdida por la fiebre. Luego, sus ojos se cerraron de nuevo. Esa visión fue el punto de quiebre. Julián bajó el rifle por completo, apoyándolo contra la pared de la cueva. Se dejó caer de rodillas junto al niño y le puso una mano temblorosa en la frente. El viejo ermitaño, el fantasma de la sierra, finalmente se había rendido. No sé qué hacer, admitió, su voz ahogada por las lágrimas que no derramaba. Tengo tanto miedo de perderlo. Es todo lo que tengo. Es mi luz. Elena se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. No lo vas a perder, pero tienes que confiar en nosotros, Julián. Tienes que dejar que te ayudemos. Fue entonces cuando la historia completa salió a la luz, en fragmentos, entre la tos del niño y los susurros entrecortados del anciano. Julián nunca se había ido al ejército. Después de la tragedia, consumido por el dolor y la desconfianza, se había adentrado en la sierra, viviendo como un fantasma. Años después, en uno de sus raros y sigilosos viajes a un pueblo lejano, conoció a una mujer. Tuvieron un hijo, pero ella murió en el parto. Julián crió a su hijo solo, en el aislamiento de las montañas, enseñándole todo lo que sabía. Su hijo creció y a su vez encontró pareja, una joven de una comunidad indígena remota, y ellos tuvieron a este niño, a Mateo. Le pusieron el nombre del tío abuelo desaparecido para mantener viva la memoria, pero la tragedia parecía perseguir a la familia Benavides. Los padres de Mateo murieron en un deslizamiento de tierra cuando el niño tenía apenas 3 años, y Julián, ahora un anciano, se encontró criando a su bisnieto, la última rama de su árbol genealógico. Habían sobrevivido durante años, escondidos, protegidos por la leyenda del fantasma que el propio Julián ayudaba a perpetuar, moviéndose entre el refugio de la cueva y el parador abandonado para vigilar el mundo exterior. El cochecito de madera lo había tallado él para el pequeño Mateo, igual que Arturo se lo había tallado al primer Mateo. La historia se repetía, un eco doloroso a través de las generaciones, pero hace una semana el niño había caído enfermo, y esta vez la sabiduría de la montaña no fue suficiente. Desesperado, Julián recurrió al último recurso que le quedaba, la leyenda. Envió a su bisnieto a la carretera con la vaga esperanza de que el fantasma de Mateo atrajera a alguien. No a la policía, no a la gente del pueblo que los había olvidado, sino a un extraño, a un viajero, a alguien que quizás, solo quizás, tuviera un corazón compasivo. La seña, dije, recordando el gesto lento de la mano del niño. ¿Qué significaba? Era la seña que mi hermana Elena le hacía a Mateo para que volviera a casa cuando se alejaba mucho, susurró Julián. Se la enseñé, por si algún día yo no podía volver y él necesitaba pedir ayuda. La revelación me estremeció. El niño no estaba saludando, estaba llamando a casa, estaba pidiendo que lo llevaran a un lugar seguro. El clímax de nuestra búsqueda no fue una confrontación violenta, sino un momento de rendición silenciosa y de confianza frágil. Julián, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente asintió. Sálvenlo, suplicó mirando de Elena a mí. Por favor, hagan lo que tengan que hacer. La decisión estaba tomada. Ahora comenzaba la carrera contra el tiempo. Con mucho cuidado, envolví al pequeño Mateo en varias mantas. Apenas pesaba. Su cuerpo ardía de fiebre incluso a través de la tela. Julián, aunque frágil, insistió en acompañarnos. Elena y yo sabíamos que no podíamos dejarlo atrás. El viaje de vuelta fue una prueba de resistencia y determinación. Yo cargaba al niño, protegiéndolo lo mejor que podía de los tropiezos y las ramas. Elena ayudaba a Julián, que se apoyaba en ella, moviéndose lentamente pero con una nueva determinación. Ya no era un ermitaño huyendo del mundo, era un abuelo
luchando por su nieto. Tardamos casi el doble en volver al parador. Cuando finalmente llegamos a la carretera y vi la silueta imponente del valiente, sentí una oleada de alivio tan grande que casi me doblo las rodillas. Estábamos fuera del bosque. Estábamos de vuelta en mi mundo, el mundo del asfalto y los motores, el mundo que podía salvarlos. Con mucho cuidado, acomodamos a Mateo en la litera de mi cabina sobre mi propia almohada. Julián se sentó a su lado sin soltarle la mano, susurrándole palabras de consuelo en voz baja. Elena se sentó en el asiento del copiloto, su rostro normalmente estoico, ahora lleno de una fatiga triunfal. Arranqué el motor de El Valiente, y su rugido nunca me había sonado tan dulce. Era el sonido de la esperanza. Giré el camión y enfilé hacia San Olvido, pero ya no iba en busca de respuestas. Iba a llevar la solución. La niebla, como si su propósito se hubiera cumplido, había comenzado a levantarse, revelando un cielo lleno de estrellas que no había podido ver antes. El velo gris finalmente estaba revelando sus secretos, y yo, el viejo camionero, me había convertido, sin quererlo, en el guardián de todos ellos. La llegada de El Valiente a la plaza de San Olvido, justo cuando el primer sol de la mañana pintaba de oro el campanario torcido de la iglesia, fue un acontecimiento que rompió décadas de rutina. Las puertas y ventanas de las casas de adobe se abrieron una a una, y los rostros somnolientos de los habitantes del pueblo se asomaron para ver el enorme tráiler aparcado frente a la casa de Elena, la bibliotecaria. El motor, que había rugido como una promesa de vida en la sierra, ahora retumbaba en el silencio de la mañana, un anuncio de que algo había cambiado para siempre. Con la ayuda de Elena, bajamos al pequeño Mateo de la cabina. Estaba envuelto en mantas y su respiración era un silbido débil. Julián bajó después lentamente, parpadeando ante la luz del sol como si fuera la primera vez que la veía en 50 años. Su aparición causó un murmullo que recorrió la pequeña multitud que se había congregado. Los más viejos del lugar lo reconocieron al instante. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro, miedo y una culpa antigua que resurgía. El fantasma de la sierra, el hermano perdido, había vuelto, y no venía solo. Ismael, el cantinero, fue el primero en reaccionar. Salió de su cantina secándose las manos en el delantal y se acercó sin dudar. Miró a Julián, luego al niño en mis brazos, y finalmente a Elena. En sus ojos no había miedo, solo una profunda comprensión y arrepentimiento. «Dios mío», susurró. «Era verdad. No hay tiempo para explicaciones, Ismael», dijo Elena, tomando el control de la situación con su autoridad natural. «El niño necesita un médico. Ahora, ¿quién tiene el teléfono que funciona mejor?» El pueblo, sacudido de su letargo, se puso en movimiento. Alguien corrió a llamar al doctor del siguiente pueblo, el único que atendía en toda la comarca. Otros trajeron agua caliente, más mantas. La casa de Elena se convirtió en un hospital de campaña improvisado. Acostamos a Mateo en la propia cama de Elena, y ella, con los conocimientos de boticaria heredados de su padre, empezó a limpiarle la cara con paños frescos y a intentar bajarle la fiebre. Yo me sentí, por un momento, como un extraño de nuevo. Mi parte, la de encontrarlo y traerlo, había terminado. Pero mientras observaba a la comunidad unirse, a pesar de sus miedos y sus secretos, para cuidar de los dos ermitaños que habían ignorado durante tanto tiempo, me di cuenta de que mi viaje no había concluido. Julián se sentó en una silla junto a la cama, sin apartar la vista de su bisnieto. La gente del pueblo se le acercaba con timidez, ofreciéndole un café, un pedazo de pan. No hablaban de los años perdidos, ni de la leyenda, ni de la culpa. Simplemente lo trataban como a un vecino que había vuelto a casa. Y en esos pequeños gestos se estaba reescribiendo la historia de San Olvido. Cuando el doctor llegó, confirmó nuestras sospechas. Una neumonía grave, complicada por la desnutrición. «Lo han traído justo a tiempo», dijo, mientras le administraba la primera inyección de antibióticos. «Unas horas más en la montaña y no lo habría contado». Esas palabras me golpearon con fuerza. La imagen del niño levantando la mano en la niebla volvió a mi mente,
pero esta vez la vi con una claridad absoluta. No era una petición, era una apuesta desesperada, una apuesta a la bondad de un extraño, y por alguna razón el destino había querido que ese extraño fuera yo. Pasé los siguientes 2 días en San Olvido. No podía irme. Mi carga podía esperar. El jefe de logística gritó por teléfono, pero cuando le conté una versión muy resumida de la historia, se quedó en silencio y solo dijo: haz lo que tengas que hacer, Ramiro. Llama cuando estés en camino. Durante esos 2 días, vi la lenta transformación de un pueblo y de un hombre. Vi a Julián cortarse el pelo y la barba, revelando el rostro de un anciano cansado, pero lleno de una nueva esperanza. Vi a los niños del pueblo dejarle tímidamente juguetes en la puerta de Elena para el niño enfermo. Vi a Ismael sentarse con Julián en el porche, no para hablar del pasado, sino para ver el atardecer en silencio, como 2 viejos amigos que nunca habían dejado de serlo. Y vi a Mateo, poco a poco, empezar a recuperarse. La fiebre bajó, la tos se suavizó, y un día abrió los ojos y miró a su alrededor con curiosidad, no con el delirio de la enfermedad. Su primera palabra fue abuelo, y la sonrisa que iluminó el rostro de Julián fue como ver salir el sol después de 50 años de noche. Al tercer día, Mateo ya estaba fuera de peligro. El pueblo había decidido colectivamente que Julián y el niño se quedarían en una pequeña casa vacía que pertenecía a la iglesia. La comunidad se encargaría de ellos. San Olvido, el pueblo del olvido, había decidido recordar su pasado, su humanidad y su responsabilidad. Llegó el momento de irme. Me despedí de Elena en la puerta de su casa. Ella me abrazó, un gesto que me sorprendió por su calidez. Lo que usted hizo, Ramiro, empezó a decir. Hicimos, la corregí. Lo que hicimos juntos. Usted es la verdadera heroína aquí, Elena. Usted nunca dejó de buscar la verdad. Ella sonrió. Yo solo guardo los libros. Usted conduce el camión. Resulta que a veces para encontrar la verdad se necesita un buen camión y un conductor terco. Mi última parada fue en la pequeña casa donde se alojaban Julián y Mateo. El niño estaba sentado en la cama, jugando con el viejo cochecito de madera y con un camión de plástico rojo brillante que algún niño del pueblo le había regalado. Me miró y por primera vez sonrió, una sonrisa de niño, tímida y genuina. Julián me acompañó afuera. Se quedó mirando a El Valiente, mi enorme y fiel compañero. Nunca podré agradecerle lo suficiente, dijo. No hace falta, respondí. Cuide de ese niño. Dele el mundo que a usted le quitaron. Él asintió con los ojos húmedos. Le contaré la historia. Le contaré que un día un hombre bueno se detuvo en la niebla. Le di la mano y sentí la fuerza de un hombre que había vuelto a la vida. Subí a la cabina de El Valiente. Al arrancar el motor y salir lentamente de San Olvido, vi por el retrovisor al pueblo entero despidiéndome. Vi a Elena, a Ismael, a Julián y al pequeño Mateo, que levantaba la mano. Pero esta vez no era una seña desesperada, era un adiós. La carretera me recibió de nuevo, mi vieja y conocida amante, pero algo en mí había cambiado. El silencio de la cabina ya no se sentía como soledad, sino como paz. La carga que llevaba en el remolque me parecía ligera. La verdadera carga, la que importaba, la había entregado. Terminé mi viaje, entregué los medicamentos en la costa y emprendí el camino de vuelta. Pero mi ruta ya no era la misma. Ahora incluía un desvío, una parada obligatoria en un pequeño pueblo de la sierra que ya no se sentía olvidado. Mi vida como camionero continuó, pero con un nuevo propósito. Con una parte de mi sueldo, abrí una pequeña cuenta en el banco para los estudios de Mateo. Hablo con Elena por teléfono cada semana. Me cuenta los progresos del niño, cómo se está adaptando a la escuela, cómo Julián ha empezado a contarle historias a los otros niños del pueblo. A veces, cuando conduzco de noche y la niebla baja, ya no siento esa vieja tensión en los hombros. Sonrío, porque sé que en la niebla no solo hay peligros y fantasmas. A veces en la niebla también hay una oportunidad para detenerse, para escuchar, para actuar, una oportunidad para cambiar una vida.
Y a veces, si tienes suerte, también para cambiar la tuya. El motor del valiente sigue rugiendo y el asfalto sigue pasando bajo mis ruedas. Pero ahora sé que no solo transporto mercancías. A veces, sin saberlo, transportamos la esperanza de alguien, y esa es la carga más valiosa de todas. Y bien, ¿les gustó la historia? Me encantaría saber qué opinaron en los comentarios. Dejen su like si esta jornada los conmovió. Y cuéntenme desde qué ciudad o estado nos están viendo. Quiero mandarles un abrazo especial en los próximos videos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, amigos.